Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal chicos? ¿Están por ahí? Buenas tardes, Sí, Inge. Buenas tardes, profe. Chicos, ¿me escuchan? Inge. Ya, yo no les escuchaba hace un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué lloran? Mucho llueve, Inge. Está lloviendo mucho, ¿eh? Por eso digo, ustedes son los que lloran. No hay paso. ¿En dónde? Si no hay paro, no, que no han hecho, dice. Por los derrumbos. Estoy deteniendo unas transcripciones que están saliendo. A ver, mis chicos. Vamos a iniciar ya con la primera clase. Ya inicié a grabar, para no olvidarme, porque casi siempre me olvido de grabar. Entonces, mis chicos, cualquier inquietud que ustedes tengan en cualquier momento de la clase, pues ya saben, tienen toda la libertad para poder preguntar, para poder comentar alguna cosa, sin antes olvidarnos de que existen dos opciones para poder registrar participaciones en clase. No sé si en la primera clase quedó claro. La una era mediante foros del aula virtual, en la sección que tienen ustedes, ¿no? Sección permanente de comunicación. Ustedes allí pueden abrir temas de debate, ¿sí? Temas que a ustedes les interese. Abren el debate, el resto de compañeros reacciona, opina, vuelven a abrir otros debates y esa va a ser una parte de la evaluación en cuanto a la participación en clases. La otra parte va a ser, como les había dicho, la interacción que ustedes tengan aquí en clases, sincrónicas, ¿sí? Cada vez que yo pregunte algo, que opinen, si tienen algún otro dato, alguna otra opción, siempre es bueno escuchar la opinión de ustedes. Entonces, no sé si está claro eso, mis chicos, antes de iniciar. Inge, una duda. Dime, mijo. ¿Para las participaciones tenemos que alzar la mano o el primero que hable? Verá, va a haber preguntas en las que normalmente sí se han fijado, yo pregunto y casi algunos contestan al mismo tiempo, pero sería mejor manejarnos con la levantando la mano, pero sí me van a ayudar con algo, porque ustedes se fijan que nosotros estamos en la pantalla, por ejemplo, de la presentación y no me fijo quién está levantando la mano. Entonces, no sé si de pronto ya seleccionaron algún representante del curso para que me pueda ayudar orientando, solamente diciéndome, Inge sabe que tal persona está levantando la mano y yo poder darle la palabra. Ya, profe. Ya, no sé quién es el representante. Vicky. ¿Quién? Vicky, profe. Vicky Valladares. Sí. Ya, listo, Vicky. Entonces, ya más o menos nosotros nos conocemos, ya sabemos cómo manejar, mija. Entonces, solamente es indicarme si alguien está levantando la mano, nada más, mija, para, por favor, yo darle la palabra. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ya. Entonces, voy a compartir. Una pregunta, buenas tardes. Carla, dime. Sí, buenas tardes. Para la participación del aula virtual, ¿solo se pone la definición o hay algún formato o algo ¿Para los foros? Ajá, en el foro, ¿solo la definición de algo novedoso o también ponemos igual la bibliografía, de dónde sacamos, todo? Tienen que poner, mija, por ejemplo, el tema que ustedes quieren abarcar en ese debate. Allí ponen, mija, el concepto o la teoría ahí sí, pero de quién dice eso, ¿no? El autor, la bibliografía, de dónde sacas ese concepto. Y debajo de eso, mija, una opinión tuya referente a ese tema. ¿Sí? Y con eso inicia el debate.
No sé si me quedó claro, Carla. Sí, Inge. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra inquietud, chicos, en torno a eso? No. ¿Los foros desde cuándo comienzan, profe? Desde ya, chicos. Y les voy a dar la fecha de una vez ahora que me preguntan en buena hora eso. Les voy a dar la fecha hasta cuándo vamos a registrar estas participaciones en clase. Sí, y les voy a dar, denme un minutito. Profe, es que creo que estaba restringido el foro. ¿El foro? No, no creo. ¿Ya intentaron? Sí, Inge, era hasta el 22 de octubre, hasta las 4:59. No, ya les modifico eso, mija. Denme un minutito nada más para ver la planificación con ustedes y ver que no nos pasemos de la fecha del examen. A ver. Ya, verán, el examen del primer parcial tenemos, chicos, el 19 de noviembre. Entonces, las participaciones se deberían registrar hasta el 18 de noviembre. ¿De acuerdo? Sí. Ya, con eso entonces, por favor, más tardecito me hacen acuerdo de cambiarles la configuración del debate para que puedan iniciar ustedes con sus opiniones y hasta el 18 de noviembre pueden registrar esos debates y no se olviden que no solo es el debate, sino también opinar, seguir el hilo al debate. Pueden ustedes debatir con sus opiniones personales o pueden debatir igual sacando conceptos. Por ejemplo, si Diana o Carla sacan un concepto de un libro X, por ejemplo, Sandy puede debatir diciendo, no, miren, en el libro tal, dice tal cosa. O puede no contradecir, sino confirmar esa opinión que puso Carla, ¿sí? Pero de pronto haciendo referencias a otros libros u a otros autores. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si se puede observar. No sé si ya se puede observar, chicos. Sí, Inge, sí se ve. Ya. Entonces, la unidad 1, como ustedes pudieron haber visto en el sílabo, habla sobre la estadística descriptiva. Pero es importante que ustedes conozcan qué significa esa palabra estadística, ¿sí? Y justamente viene de la palabra de latín status, que significa estado o situación, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra estadística según el latín. Ahora, debemos conocer también que estadística es una ciencia matemática, está catalogada como una de las asignaturas dentro del ámbito de cálculo matemático, bastante influenciable en todo lo que es toma de decisiones. Por eso es que se dice que significa estado o situación, porque nos permite tomar decisiones para conocer el estado o situación de un determinado estudio que estemos realizando. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos conocer la situación o el estado del ámbito ambiental en cada una de las ciudades donde ustedes residen, ¿sí? Nosotros podemos acceder a información estadística dentro del Ministerio del Ambiente y también dentro de la página del INEC. Allí ustedes van a encontrar, mis chicos, una serie de estadísticas financieras, estadísticas más que todo financieras, ¿no? De cómo está la situación del manejo ambiental en cuanto a los municipios.
Entonces, si ustedes se fijan, justamente es una ciencia matemática que se utiliza en todos los ámbitos, ¿sí? Y más en su carrera. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros con la estadística? Es iniciar una planificación identificando qué quiero yo estudiar, cuál es mi variable de estudio, qué quiero descubrir, ¿sí? ¿Qué quiero conocer? Y para eso necesitamos realizar un proceso investigativo, es decir, qué querer conocer, qué queremos, qué queremos descubrir, ¿sí? Entonces, luego pasamos a una etapa de recopilación de datos, a la organización, la representación y finalmente hacemos un análisis e interpretación de cualquier fenómeno o variable que nosotros decidamos estudiar. Entonces, para resumir, la estadística es una ciencia matemática que se resume en ¿qué cosa? En planificar, es decir, en conocer qué quiero estudiar, en recopilar información, organizar esta información, representar esta información mediante tablas, mediante gráficos estadísticos y finalmente hacer un análisis e interpretación de esta información. ¿Sí? Entonces, luego podemos observar que tenemos tipos de estadística. ¿Sí? Y básicamente tenemos dos tipos de estadística. La una que es descriptiva, la que nosotros vamos a estudiar, y la otra es la estadística inferencial. Ahora, la estadística descriptiva, mis chicos, lo que hace es recopilar información, ¿sí? Representar, hacen el análisis de interpretación de resultados, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de describir una característica determinada al grupo de datos que yo analicé. Por ejemplo, vamos a hacer una estadística muy sencilla con el grupo que está en clases. Vamos a sacar una estadística, me voy a inventar los datos, ¿no? Voy a decir que el 50% de los estudiantes que están en clases pertenecen a la provincia de Chimborazo. El 30% restante pertenece a la provincia de, me voy a inventar, del Oro. El 10% pertenece a la provincia de Bolívar. Y el otro 10% pertenece a ¿dónde? Digamos de Tungurahua, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, solo esas pequeñas estadísticas, ¿qué información o qué situación me indica, chicos, en torno al cuarto semestre? ¿Qué les da, qué panorama les presenta esas estadísticas a ustedes? Les escucho. ¿Qué podrían decir ustedes? Ya, profe, yo estoy alzando la mano y le podría decir de que existen chicos de diversas partes del país, no solo de la matriz, en este caso Riobamba. Ya, ¿quién habló? Porque no les... Vicky Valladares. Ah, Sí, ya, estaba alzando la mano, profe. Ya. ¿Qué opina Carla? También está alzando la mano Cecia. Ya, vamos a darle la palabra a Carla, luego Cecia, y luego Adri. Yo diría que en este momento estamos recopilando unos datos solo ficticios, en pocas deberíamos después organizar y seguir con los pasos que usted nos dice. Ya, pero mija, a ver, les preguntaba solo escuchando las estadísticas que yo les di. Sí, yo sé que ya son datos, no son datos reales, pero vamos a suponer que son datos reales. ¿Cómo interpretarías esos datos, mija? ¿Qué panorama te da o qué situación se te presenta para decir que cuarto A con esas estadísticas? Entonces ahí diría que según esas estadísticas la gran mayoría es de la provincia de Riobamba y no hay tanta migración de estudiantes, es un análisis que no son tantos de otras provincias, aunque cabe la
el análisis que sí hay de otras provincias, pero solo de acuerdo a los datos que tenemos, solo sería en gran mayoría de Riobamba, más o menos eso. Ya, más o menos vamos por ahí. Cecia. Ya, profe, de acuerdo a los datos que tenemos también asimilaría que la mayoría de estudiantes se encuentran en la provincia de Chimborazo porque estaba haciendo por provincias y luego continúa el Oro y las últimas dos provincias que mencionó también tienen el mismo porcentaje pero está en menor cantidad. Ya. ¿Qué opina? ¿Alguien le dije después? Adriana le dio. Adri, a ver. Ya, de igual manera, claro, al menos la mayoría se encuentra en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, y el resto de la población que sobra sería de, al menos de provincias cercanas, podría decir. Ya. A ver, hasta ahí voy a tomarles, no vayan a bajar la mano los chicos que están levantando, ya les voy a hacer una pregunta, por favor, en torno a esto mismo. Si ustedes escucharon las opiniones de los compañeros, Carla mencionó por ahí un término bastante interesante, la migración, ¿sí? Pero, ¿qué está haciendo esta estadística que les di? Está describiendo cuál es el comportamiento, ¿no es cierto?, de la población en estudio, ¿sí? En torno a la variable migración, ¿sí? Entonces, eso es una estadística descriptiva, porque estoy utilizando, ¿sí?, información estadística, ya investigué, ya organicé la información, ya representé y finalmente estoy haciendo el análisis e interpretación. Pero dentro del análisis e interpretación es donde se ve la descripción que estoy haciendo a la variable de estudio. Sí, no sé si está claro entonces, mis chicos, hasta ahí lo que es una estadística descriptiva. Describir el comportamiento de una determinada población. No sé si está claro el concepto de esa estadística descriptiva. Inge, ¿Chicos? ¿puedo hablar? ¿Quién es? Cristian Parreño. Cris, a ver, te escucho. O sea, para mí la interpretación en general sería como que sacar primero una recopilación de los estudiantes a nivel nacional, o sea, de cada ciudad, luego organizar por cada provincia, se podría decir, luego sacar una representación de datos y luego analizar los resultados de cada de los estudiantes a nivel nacional que hay en la Politécnica. Claro, eso es lo que acabé de mencionar, Cris. Entonces, lo que estamos diciendo, mijo, es ahora, si está claro, mijo, lo que es una estadística descriptiva. Tanto para las dos estadísticas, siempre se va a dar el proceso, ¿no?, de planificar, investigar, organizar, recopilar, perdón, la información, organizarla, representarla y finalmente analizar e interpretar. Pero ¿dónde se va a ver la diferencia entre las dos estadísticas? Se va a ver de la siguiente forma. En la descriptiva le habíamos puesto el ejemplo, ¿no? Es describir con las estadísticas básicas que yo tengo. Pude haber sacado una media, ¿sí? Pude haber sacado un promedio, pude haber sacado una moda, pude haber sacado una mediana, ¿sí? Una desviación estándar, pude haber sacado de esas estadísticas muy cortas, y con eso ya describo el comportamiento de la población. Que, ojo, no es la mayoría de Chimborazo. Si ustedes se fijan, el 50% es de Chimborazo y el otro 50% es fuera de la provincia de Chimborazo con los datos que les di. Entonces, ¿qué estoy describiendo? Simplemente el comportamiento de esa población. Ahora, en cambio, la estadística inferencial como tal, en cambio, esta estudia, ¿sí?, características y propiedades de la población asimismo, pero basándose en un análisis de una muestra tomada de dicha población,
Pero ojo, ¿qué va a hacer? Se va a apoyar de cálculos de probabilidades, ¿sí? Y a partir de datos muestrales, es decir, de tomar muestras, hace en cambio generalidades sobre un mayor conjunto de datos. Por ejemplo, yo hice la descripción de cuarto A. Si hablamos de toda la población de la Politécnica, ¿creen ustedes que cuarto A puede ser considerado como una pequeña muestra de toda la población estudiantil? No, Inge. No, ¿por qué? ¿Por qué no sería, por qué no la Porque puedo esa tomar muestra como una? no sería representativa. ¿Por? Porque la muestra no sería representativa. Pero sin embargo es una muestra. No pregunté si era representativa o no. Dije, ¿es una muestra o no? Sí. Sí, sí es una muestra. Sí, profe. Es una muestra. Es una muestra. Y vamos a suponer, ojo, ya vamos a hacer más adelante cálculos reales. Vamos a suponer, Cris, que es una muestra representativa, ¿sí? Calculada con fórmulas y todo. Y resulta que son 42 estudiantes los que vamos a tomar como una pequeña muestra. Y en la descriptiva, nosotros dijimos ¿qué cosa? Que el 50% de estudiantes era de Chimborazo y el otro 50% era de fuera de la provincia. ¿Sí? Específicamente de la provincia del Oro, de Bolívar y de Tungurahua. Eso es lo que hicimos con la muestra. La estadística inferencial lo que hace es ¿qué cosa? A través de estudios más intensos, a través de probabilidades, de estimadores, ¿sí? Por eso es que ustedes tienen allí la palabra estimaciones, ¿sí? De predicciones, lo que hacemos es generalizar sobre todo el conjunto de estudiantes que existe en la Politécnica, ¿sí? Es decir, que el análisis con los 40 estudiantes me va a ayudar, luego de hacer una probabilidad y luego de hacer estimaciones y decisiones, me va a ayudar a generalizar sobre el mayor conjunto de datos que sería toda la Politécnica. Esa es la diferencia entre una estadística descriptiva y una estadística inferencial. No sé si está claro el concepto de estas dos y cuál es la diferencia entre las dos. ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos a mejorar la interpretación de los datos, ¿sí? Y les voy a dar un siguiente panorama. Sí, este momento estamos simplemente, mis chicos, tratando de describir una determinada población. Y ahora nos vamos a mover, ¿sí? No vamos a tomar solo cuarto semestre, sino vamos a tomar un pequeño ejemplo de lo que son estudiantes que están realizando prácticas laborales, ¿sí? Ojo, esa es la población, ¿no? Esa es la población que van a analizar. Estudiantes que se encuentran realizando prácticas laborales y son estudiantes de ingeniería ambiental. ¿Sí? Tenemos una base de datos de 150 estudiantes. ¿Sí? Todos se encuentran haciendo sus prácticas laborales y se registra que de estos 150 estudiantes, 50 de ellos están haciendo sus prácticas en Quito. 30 de ellos están haciendo sus prácticas en Guano. 20 de ellos están haciendo sus prácticas en Esmeraldas. 30 estudiantes más están haciendo sus prácticas en la ciudad de Ambato. Y 20 estudiantes más, ¿sí? Están haciendo
en la provincia del Guayas. Todos se encuentran legalmente matriculados, todos están haciendo sus prácticas, ya se han realizado los monitoreos y se tiene previsto que estos estudiantes terminen sus prácticas el 30 de noviembre del 2021. Sí, tenemos un escenario muy sencillo. ¿Cuál sería la descripción que podrían realizar ustedes en torno al panorama que les acabo de dar? ¿Tomaron los datos? Sí, profe. ¿Sí? Inge, ¿puede repetir, por favor? Que tengo el internet lento. Ya, a ver, ¿qué parte no escucharon? O sea, los datos se me cortaban. Ya, a ver. Les decía que tenemos una base de datos de 150 estudiantes, todos realizando sus prácticas laborales. 50 de ellos se encuentran en la ciudad de Quito, 30 en la ciudad de Huánuco, 20 en la ciudad de Esmeraldas, 30 en la ciudad de Ambato y 20 en la provincia del Guayas, en Guayaquil, pongámosle específicamente. Todos ellos están legalmente matriculados, todos ellos están siendo monitoreados en sus prácticas, no existen novedades, ¿sí? Y tienen que terminar sus prácticas el 30 de noviembre del 2021, ¿sí? Entonces, la pregunta es, o el pedido es, describan este escenario, chicos, estadísticamente hablando. Tienen 5 minutos para realizar un análisis e interpretación de los datos que les acabo de dar. Estos datos ya han sido investigados, ya han sido recolectados, ya fueron representados. A ustedes les estoy dando ya solamente los resultados finales aparentemente. Profe, ¿es escrito o es oral? No, es una conversación nada más. Ya, profe. Verás, A ver, vamos a iniciar. Los que ya opinaron la primera vez no les voy a considerar, no porque no quiera, sino para darles chance a los otros compañeros. Y vamos a iniciar con Fausto. Fausto, te escucho mejor. Ya, ¿sí me puede escuchar ahí? Sí, sí, sí. Ya, bueno, en este caso podríamos describir primeramente que los estudiantes son de la Politécnica, de la Escuela de Metal. La cantidad de estudiantes que realizan las prácticas son 150, que están distribuidos en 5 ciudades diferentes. Serían 50 en Quito, 30 en Huánuco, 20 en Esmeraldas, 30 en Ambato y 20 en Guayas. Todos están matriculados de manera normal y todos los estudiantes van a terminar al mismo tiempo las prácticas. En este caso, el 30 de noviembre del 2021. Ya. Ya, ¿alguna otra descripción por si acaso? Y también se podría decir que, bueno, no está en los datos, pero podríamos decir que todos los estudiantes están cursando el último semestre de su carrera. Y también podríamos decir que la edad estimada de los estudiantes podría ser 24 años. Ya. Ok, gracias, Fausto. Como son datos simulados, ¿sí? Fausto le añadió un plus a esos datos. Escuchémosle a Luis. Gracias, Fausto. Luis. Ya. También podríamos agregar que de los 150 estudiantes, 111 han
110 estudiantes han decidido realizar sus prácticas en ciudades de la sierra y 40 en ciudades de la costa. Ya. Ya. Ahí Luis Torres nos ayudó con una descripción más precisa todavía. Sí se van dando cuenta, mis chicos, cómo es que van utilizando los datos y simplemente haciendo descripciones de estos tipos de comportamiento en la población. Escuchémosle a Pablo. Sí, profe, de forma descriptiva yo podría añadir que los estudiantes, como dijo Luis, que optaron a hacer sus prácticas en las ciudades de la sierra, es porque en su mayoría viven en las mismas y también porque existe más, se podría decir que existen más espacios para que ellos realicen prácticas en esas ciudades. Ya. ¿Qué opina? A ver, vamos a ver. Ahora sí vayan nomás ya bajando las manos para no confundir. Mauro. Buenas tardes, ¿sí que me escucha? Sí, mijo, sí te escucho. Yo podría decirle que el 50% de los estudiantes optó en hacer las prácticas en la ciudad de Quito y que el 30% de los estudiantes optó a hacer en la ciudad de Huánuco y Ambato y que el 20% sería en Esmeraldas y Guayas. Ya, ¿estamos hablando de porcentajes, Mauro? Sí, debido a que está 50, 30, 30 y 20, 20, más o menos. Ya. Ya vamos a preguntar al resto de compañeros, ¿sí? Gracias, mijo, por su opinión. Ingrid. Fausto, Luis, Pablo, Sí, Mauro, bajen las manos, por favor. Ingrid. Ya, sí, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Ya. Entonces, en este caso podríamos decir que se realizó una estadística sobre los estudiantes que se encuentran realizando prácticas laborales. Estos estudiantes son de la carrera correspondiente a Ingeniería Ambiental. Tenemos un total de 150 estudiantes, los cuales están legalmente matriculados y tienen un límite del término de estas prácticas, que es la fecha del 30 de noviembre del 2021. Para esto tenemos que 50 estudiantes se encuentran en la ciudad de Quito, los cuales son la mayoría que están en esta ciudad. 30 estudiantes se encuentran en la ciudad de Huánuco, al igual que la cantidad que se encuentran en la ciudad de Ambato, es decir, 30 estudiantes. Y por último tenemos 20 estudiantes distribuidos en Esmeraldas y también en Guayas. Ya. Gracias, Ingrid. A ver, vamos a escucharle a Fausto, Luis, Pablo, Mauro, Ingrid. Bajen nomás las manos, chicos. Se ha quedado creo que con las manos levantadas. Vamos a escucharle a no sé si Cris Parreño, ¿querías aportar algo más, mijo? ¿O se te quedó la mano levantada? Un ratito, déjenme sacar cálculos ya. Ya, entonces ya te vuelvo a dar la palabra, ¿ya? A ver, vamos a escucharle a Mariela Saquinga. No sé si sería factible también añadir, por ejemplo, Mari, mija, no sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono, no te escucho muy bien. ¿Me escuchan? Mari. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, mija. Ya, yo le estaba diciendo que tal vez podíamos añadir la fecha de inicio, que sería un 26 de octubre, y que tendría más o menos este periodo de prácticas 34 días, en el cual todos los alumnos van a finalizar sus prácticas laborales. Ya. Listo. Escuchemos algo más nos hace falta en esos análisis. Por ahí, Luis ya le añadió un poco. Por ahí también, Luis Bravo, te escucho mejor. Verá, si es un poquito del porcentaje, podemos decir que el 80% de los estudiantes optaron para ir a la zona de la sierra, mientras que el 20% adoptaron para venir
a costa, mientras que el 0% adoptaron a la Amazonía. Siendo ya de la carrera exclusivamente que somos ambientalistas, deberíamos de haber optado para ir a lo que es a la Amazonía, ya que es la cuna de la naturaleza, se podría decir, ¿no? Entonces, si es el porcentaje, yo diría que estamos cuadrando así, el 80% en sierra, 20% en la costa y 0% en lo que es en la Amazonía. No sé si estaría bien o mal. Ya, está muy bien. Si se fijan allí, Luis mencionó una descripción de este comportamiento. ¿Y para qué me va a ayudar esta descripción que acaba de hacer Luis? Primero, Luis dijo, no sé si los cálculos están correctos porque no los tengo en porcentajes, ¿sí? Pero él mencionó, el 80% están en la sierra, el 20% está en la región costa y existe un 0% en la Amazonía. ¿Y en dónde más existe un 0%? En la región insular. Y siendo dos áreas, ¿no es cierto? Dos provincias, dos regiones que deben ser consideradas vitales para realizar prácticas laborales en torno a su eje de formación. ¿Para qué les va a servir o qué decisión tomarían ustedes, mis chicos, al escuchar esa estadística descriptiva? ¿Qué harían ustedes con esa estadística descriptiva que le acabamos de dar? ¿Qué harían? No sé si... realizar más convenios en Amazonía y en la región insular. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa harían, chicos? ¿Qué otra decisión tomarían? Ahí sí hablen nomás, chicos, por favor. La reubicación. ¿Por qué no quieren los estudiantes ir hacia Amazonía? Ya, tendríamos que hacer ¿qué cosa, Cris? Un estudio. Un estudio de una encuesta, medios. ¿verdad? Para saber cuál es el efecto, qué está sucediendo, ¿verdad? Cris dijo por ahí firmar convenios. Puede ser que no existan convenios, ¿no es cierto? O puede ser que no exista interés, pero no podemos suponer, sino ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijimos que deberíamos hacer? Investigar, ¿verdad? Investigar. Exacto. ¿Y cuál es la forma de investigar? Es posiblemente haciendo una entrevista, posiblemente haciendo una encuesta, un conversatorio, pero necesitamos investigar. ¿Qué otra decisión podrían tomar, chicos? O sea, con las encuestas también podríamos saber la situación por la cual el estudiante escoge estar cerca de su hogar. Como podría ser tal vez, yo que sé, el aspecto económico, por lo que no les permite viajar a lugares lejanos de su ciudad. Exacto, entonces eso estamos en el efecto de investigar, Winnie. Entonces, mis chicos, si ustedes se fijan, una estadística descriptiva, ¿sí? Nos ayudó a ¿qué cosa? A la toma de decisiones. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué procesos nomás he realizado para hacer esta estadística que acabamos de hacer? Investigación, ¿no es cierto? Determinar qué variable de estudio es la que yo quiero analizar. ¿Y cuál es la variable de estudio que analizamos aquí? Estudiantes practicantes, ¿verdad? Sí, o estudiantes que realizan prácticas laborales. Esa es mi variable de estudio. A ellos estoy estudiando. Luego, ¿qué hice? Analicé, investigué, ¿sí? Saqué una base de datos. Tengo el conocimiento de dónde están ubicados los estudiantes. Y de allí, ¿qué hice? Organicé la información. ¿Qué más hice? Hice una representación de datos y saqué los resultados, que fue lo que a ustedes les di. ¿Y qué más se hizo? Con esos resultados se hizo interpretaciones. ¿Y esas interpretaciones a qué nos llevaron, chicos? A sacar conclusiones. Exacto. A sacar conclusiones. Y esas conclusiones, todo ese informe, si ustedes se fijan, todo lo que yo menciono ya se convirtió en un informe. Y todo ese informe, todo ese análisis, me lleva a ¿qué cosa? A tomar decisiones. Y es así, mis chicos, con ese ejemplo que acabo de hacer,
es lo que se conoce la estadística descriptiva y es la que nosotros vamos a estudiar en este semestre, ¿sí? Pero vamos a estudiar con variables ambientales. No solo, Luis, ahí te voy a añadir algo, no solo las provincias de el oriente y la región insular deberían estar haciendo prácticas, sino que sí tienen más escenarios de aprendizaje en torno a la práctica, pero a nivel nacional y a nivel mundial, todos los sectores deben ser un área de estudio ambiental. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué análisis ambientales podrían hacer, por ejemplo, chicos, en el sector donde ustedes viven? Puede ser, Inge, la velocidad del viento. ¿Ya? ¿Qué más podría? ¿En dónde te encuentras tú, Cris? Yo me encuentro en Riobamba ahorita. Soy de la ciudad de Esmeraldas. O sea, yo estoy aquí viviendo. Ya, listo. ¿Qué otro análisis ambiental harían, chicos, en el sector donde ustedes viven? La contaminación podría ser, Inge. Ya, Contaminación por qué? derrames de petróleo. Contaminación del ruido, Inge. Contaminación de ruido, contaminación de derrames de petróleo, también mencionaron por ahí. ¿Qué otra cosa harían, chicos? Contaminación de basura, Inge, exceso de desechos. ¿Ya? ¿Qué más? Tratamiento de aguas residuales. Chicos, en el chat del grupo, déjenme ver si les tienen habilitado el chat. Allí pueden ustedes, por favor, opinar. Mírenles, por favor, si pueden, si les deja escribir en el chat. Sí, profe, ¿Sí? Ya, ahí pongan, por favor, todos los análisis ambientales que ustedes podrían hacer en su sector. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente, sí, las áreas de estudio en las provincias, como mencionaba Luis, son vitales, tienen más escenarios, pero toditas las ciudades necesitamos, ¿qué cosa? Un ingeniero ambiental, ¿sí? Que motive el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y en todas las ciudades tenemos niveles de contaminación en diferentes áreas. Por ahí Diana mencionaba el manejo de la basura. Eso es un mal de que nunca, creo que, no digo nunca, pero sí un área donde está muy mal manejada, menos aquí en Riobamba, terriblemente manejado. Es una problemática muy amplia, Inge. Exacto. Entonces, pero todo tiene que ver también con cultura de la población y también con la administración y gestión de la parte pública, ¿no? Entonces, todo tiene un efecto. Entonces, mis chicos, gracias por las opiniones. Y no sé si está claro entonces la diferencia entre estadística descriptiva y la inferencial y cuál es la que vamos a estudiar nosotros. Con esa introducción que acabamos de tener y espero que haya quedado bastante claro, miren, ya llegamos a una parte que ya conversé con ustedes y es justamente cuál es el propósito de la estadística descriptiva y como ya les había dicho, ¿no? Es investigar, ¿sí? Recolectar, organizar, representar, analizar y representar los resultados. Y finalmente ya ustedes saben a qué nos lleva eso. ¿A qué nos llevaba eso? A las conclusiones y a la toma de decisiones. ¿Sí? Toma de decisión. Exacto. En cambio, en la estadística inferencial, como les había dicho, de una pequeña muestra a través de estudios de probabilidades, de estimaciones, de predicciones, ¿sí? De hipótesis, de comprobaciones de hipótesis, ¿sí? Nosotros, en cambio, hacemos una generalidad sobre toda la población. Entonces, en estadística inferencial se incluyen cálculos que ustedes, por ejemplo, ya conocen. El cálculo de derivadas parciales, de integrales, ¿sí? El cálculo diferencial e integral se aplica aquí en esta estadística inferencial, pero no vamos a
a utilizarlo. Pero deben tener claro cuál es la diferencia entre estas dos. ¿Sí? Ahora, las definiciones importantes que debemos tener, mis chicos, en cuenta. Exactitud, precisión y la variable. ¿Sí? La exactitud, como ya ustedes conocen, es la capacidad de un instrumento de medir un valor, ¿sí?, cercano al valor de la magnitud real. Es decir, qué tan cercano está un valor de la magnitud real. ¿Sí? Entonces, mientras más cercano esté, vamos a decir que es exacto. ¿Sí? La precisión, en cambio, es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en diferentes mediciones, realizadas en las mismas condiciones. ¿A qué nos vamos con esto? Cuando ustedes, por ejemplo, salgan o si ya han salido a hacer tomas de suelos, por ejemplo, ¿sí? Pero es para calcular o decir que este instrumento que estamos utilizando para medir, ¿sí? Tenemos que medirlo en una misma área de terreno bajo las mismas condiciones. Es decir, si hoy llovió y tomé una muestra a las 5 de la tarde, mañana tomo la siguiente muestra, pero a las 5 de la tarde mismo, ¿y qué me faltaría para decir que es la misma condición? Que llueva. Que llueva. ¿Sí? Entonces, mientras más muestras yo tome bajo las mismas condiciones, ¿sí?, y ese resultado no tenga mucha diferencia, se dice que ese instrumento es preciso. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, ¿y la variable? La variable, en cambio, es la característica o cualidad de un individuo, de un elemento, de un objeto que yo quiero estudiar. ¿Sí? Esas tres definiciones son importantes que ustedes estudien. Ahora, vamos a ver lo que es una población y muestra. ¿Sí? Ya les he venido yo mencionando eso. Por ahí ya hicimos una pregunta. Y la población, claramente en el gráfico que ustedes tienen, la población es el grupo de elementos o de individuos, ¿sí?, más grande. Si ustedes se fijan, esta es mi población, en este grafiquito, ¿sí?, toditos los elementos. La muestra, ¿cuál es la muestra? O es un subgrupo, ¿sí?, que yo tomo de esa población, y eso se conoce como una muestra. Individuo, objeto, ¿sí?, es un solo elemento, un solo individuo de esa población. Entonces, no sé si está claro, mis chicos, con este gráfico, lo que es una población, lo que es una muestra y lo que es un individuo. Sí, sí, está claro. Sí. Entonces, la simbología, mis chicos, que vamos a utilizar para nuestros cálculos futuros. Cuando hablamos de población, utilizamos la letra N mayúscula. Cuando hablamos de muestras, utilizamos la letra N minúscula, ¿sí? Y para recapitular, por ejemplo, aquí les ponía, ¿no? La población es un conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas características o propiedades comunes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de un hospital, ¿sí? Los empleados que laboran en el área de estadística, por ejemplo, de la provincia de Chimborazo, las camas disponibles de un hospital, les había puesto como ejemplo, ¿sí? Ya ustedes vieron el ejemplo con los estudiantes. Eso es, estamos hablando de una totalidad. En cambio, la muestra es un subconjunto que representa a esa población. Y como les había puesto el ejemplo de los estudiantes, ¿no? Pues, tomamos el ejemplo de cuarto A, es un subconjunto que representa a la población de toditos los estudiantes de la ESPOCH, ¿sí? Entonces, eso es una muestra, ¿sí? Ahora, aquí tienen otro gráfico para que ustedes tengan claro lo que es una población y una muestra. La población es todo este conjunto de individuos. Y muestras
son los que yo tomo. Por ejemplo, de esta fila, miren, de toda esta fila, ¿cuántas muestras fueron tomadas de esta fila de aquí, chicos? Dos. Dos, ¿verdad? Exacto. Si ustedes se fijan, de cada fila se está tomando 2 muestras. En total, ¿cuántos elementos fueron tomados de toda esa población? 8. 8. ¿Sí? Entonces, esos 8 elementos, ¿sí?, representan ¿qué cosa? A la población. Y sobre esta muestra, yo puedo hacer análisis estadísticos, puedo sacar una media, puedo sacar una moda, una desviación estándar, una varianza, una covarianza, puedo sacar un cuartil, ¿sí? Puedo hacer un gráfico estadístico y con eso yo ya puedo hacer una descripción de este grupo seleccionado. Aquí tienen unos ejemplos que no me voy a quedar allí porque ya lo vimos, ¿sí? Y me vengo a esta parte de aquí. Los tipos de datos. Permítanme un ratito que me parece que alguien está en la sala de espera o me equivoco. Vicky, mija, si por si acaso alguien te dice que se salió de clases o alguna cosa, me avisas, por favor, porque a veces no veo, no me fijo enseguida en la sala de espera. Ya, profe. Sí, por ejemplo, Adriana, ya le vi que sí. Ya. Entonces, si hablamos nosotros en cambio de tipos de datos, nosotros tenemos, chicos, datos nominales o categóricos, ¿sí? No sé si por favor está por allí, vamos a pedirle que nos ayude leyendo. Carlos Yambay. Carlos Yambay. No, ojo. Esta vez, chicos, si pregunto y no me contestan es porque no están en clases y en el registro de asistencia les borro, ¿no? Álvaro. Álvaro Andrés. Sí, profe. A ver. Por favor, mejor me ayudan leyendo ese párrafo. Ya, tipos de datos, datos nominales o categóricos. Son variables que tienen acotado su rango de valores a un número determinado de posibilidades y que, por tanto, podemos nombrar y numerar. Si tratamos un conjunto de viviendas y estamos recopilando información sobre las mismas, un típico ejemplo de variable nominal sería el distrito postal en que se encuentra. Si nuestra ciudad tiene 30 distritos postales diferentes, entonces tenemos 30 categorías. No importa que los códigos postales sean números. De igual forma consideramos la variable nominal o categórica. Lo mismo ocurriría con la variable orientación, donde podríamos definir 4 niveles básicos: norte, este, sur y oeste. Gracias, Álvaro. Entonces, datos nominales, chicos, o categóricos, quiere decir ¿qué cosa? Que yo puedo ponerle una categoría a este tipo de datos, ¿sí? Puedo darle una categoría, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en cuanto a los puntos cardinales, tenemos norte, sur, este, oeste. Le estoy dando nombres, le estoy nominando, ¿sí? Le estoy dando una categoría posiblemente, pero le estoy nominando. Es decir, eso es nominal, darle un nombre o categorizarlo, o puedo numerarlo. Por ejemplo, puedo decir, está dentro del primer grupo, está dentro del segundo grupo, está dentro del tercer grupo. Esos son datos nominales o categóricos, que vamos a ver más adelante más ejemplos. Los datos ordinales, ¿sí? En cambio, aquí me va a ayudar con la lectura. Vamos a ver, agarrarles dormidos. Brian Stalin Valdivieso.
Datos Por favor. ordinales. Vienen representados por diferentes categorías, pero a diferencia de los anteriores, entre ellos existe un orden. Por ejemplo, si definimos el entorno comercial de una vivienda con 3 niveles, muy bueno, bueno y deficiente, es evidente que entre ellos existe una prerelación, supongo que. Supondremos que el mejor entorno comercial es el de las viviendas etiquetadas con un muy bueno, seguidas de las bueno y terminando por las deficiente. Al igual que con las variables categóricas, tendremos que pensar en qué forma se incorporarán en nuestro análisis estadístico, ya que cualquiera de las técnicas que utilizaremos en el ámbito de la valoración asume que se trabajará con datos numéricos. En otro capítulo examinaremos en qué forma debe llevarse a cabo esta transformación. Gracias, Brian. Ingeniera. Dime, Jefferson, me parece que es. Sí, ingeniera, disculpe que le interrumpa. Creo que la compañera Masher está en sala de espera. Creo. Déjame ver. No, Inge, ya me aceptaron. Buenas tardes. Es que mi internet está malo y está que se sale de la reunión a cada rato. Ah, ya, mija, no hay problema. Ya, listo, entonces. Hasta aquí vamos con tipos de datos nominales y los ordinales, como les había mencionado. Por ejemplo, si hablamos más de ejemplos de nominales, ¿sí? Una escala nominal puede ser, por ejemplo, el sexo, masculino, femenino. Profe, ¿sí? ¿puedo participar yo? Claro, un te ordinal también escucho. sería el estado civil y un ordinal ¿Ya? también sería las notas de un examen, ya que se puede ordenar. Ya, exacto. Nominal, como bien lo dice Wilson, me parece que fue. Sí, profe, Wilson. Wilson. Déjenme anotar porque estoy anotando. Si por ahí en el estado que les paso, por ahí se me ha ido alguien, me avisan, ¿sí? Entonces decía, tienen claro entonces lo que es nominal, chicos, ¿sí? Una categoría, ¿sí? Bien lo decía allí Wilson, el estado civil, ¿sí? Y vamos a hacer así una encuesta rapidísima sobre una variable nominal. ¿Cómo hago una encuesta rapidísima? Por favor, van todos a bajar las manos. No sé qué sucedió, pero les veo con las manos levantadas. Bajemos, por favor, todos. ¿Sí? Y voy a hacer una encuesta así rapidísima sobre una variable nominal. ¿Sí? Inge, dime mejor. una pregunta. ¿Los días de la semana serían nominales o ordinales? Nominales. Ya. Nominales. Pero ya ahí hay una pequeña diferencia porque yo puedo poner en desorden, ¿sí? Lo ordeno y ya vamos en cambio a decir el lunes es el primer día de la semana, el segundo, el tercero, ahí sería en cambio ordinal. ¿Sí? Entonces sería de los dos tipos. Masculino, femenino. Inge. A ver, no te escuché muy bien, Oliver. Sería entonces de los dos tipos, en algunos casos. Es que va a depender, mijo, del análisis que te encuentras haciendo. Sí, si tú quieres descubrir, por ejemplo, o quieres hacer referencia a alguna variable o algún estudio donde el estudiante tiene algún hábitos de estudio, por ejemplo, y el lunes hace tal cosa, el martes hace tal cosa, ahí se ve un orden en el que desarrolla tal actividad. Entonces estamos diciendo que es cosa ordinal. Pero, por ejemplo, yo te doy una estadística y te digo, a ver, hay personas que los jueves salen de farra, los lunes también, los domingos ya no. ¿Hay un orden allí? No. No. Sí, entonces vamos a distinguir siempre eso, ¿no? El contexto del análisis que estamos desarrollando. Shirley, por ahí me parece que estaba diciendo algo. Sandy, también. Yo le quería...
decir si es que podría volver a explicar eso del nominal y ordinal. Es que se me fue el internet y no estuve en esa parte. Ya, Sandy. ¿Qué decías, mija? No, Inge, era acerca de lo que era ordinal y nominal, pero ya entendí. Ya. Inge, Profe, nominal ¿será podría que le ser puede añadir a como- Milton Valdivieso, por favor? Milton, pero no está en la... No está, mija, en la... No está en la sala de espera y es más, le veo levantado la mano. Es que dice que se le ha trabado la compu y quiere unirse al celular. Por eso le decía, profe. Gracias, ya le di. Pero no está, mija, en la sala de espera. Dígale que intente ingresar porque no lo tengo, eso digo, y es más, lo tengo allí, me aparece como que estuviera en clases. Dígale que porfa intente ingresar, intente acceder. Ahora sí, Luis Torres ha estado también afuera, pero Milton no. Ya, profe, gracias, ya le di. Dígale que vuelva a intentar. Ya, ahora sí me apareció de Milton. Tengo una pregunta. Dígame, Winner. En mi caso, ¿cómo dice que va a ser una encuesta y alzar la mano? A mí no me permite levantar la mano. No sé qué estará sucediendo porque a algunos les vi en cambio con la mano todo el tiempo levantada. Sí, No en sé si cambio a de mí no pronto me es tu sale. internet, mijo, A veces se porque... queda alzada la mano, Inge, y nos aparece desactivado. Ajá, pero eso me parece que es ya problema del Teams, porque la configuración que yo tengo está habilitada para que ustedes puedan No, hijo, interactuar. o sea, mi Teams porque no me sale ni la opción de levantar la mano, solo me sale Puede como ser 4 mejor opciones. eso. No sé si mejor, no sé si estás trabajando con aplicación web o con aplicación de escritorio. De escritorio, ¿eh? Sería no sé, de pronto de que reinicies mejor, porque yo le veo, por ejemplo, Cris Parreño está levantando la mano. Y si fuera algún Yo me problema de puedo la salir y configuración. me puede admitir de nuevo. Sí, no hay problema. Ya. No hay problema. Entonces, como les decía, las variables nominales son aquellas en las que se nomina o nombra, ¿sí? O se puede categorizar de alguna manera, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si yo les pregunto, les decía, ¿no? Voy a hacer el análisis de una variable nominal, les decía. Y hago muy rápido una encuesta, ¿sí? Una encuesta de el estado civil de ustedes, ¿sí? No importa, en este caso no hace falta que me digan la verdad o mentira, pero no importa. Levanten la mano cuántos son solteros. No voy a comenzar desde lo más grave. ¿Cuántos son viudos? Viudos son 10. Wilson también es viudo. Luis, Bravo, todos son viudos. Álvaro también, Winner, Mariela también es viuda. Ya, vamos a suponer. Es que dijo que era soltero primero. ¿Mandé? Primero dijo de los solteros, entonces por eso lo levantamos la mayoría. Ya, vamos a suponer, les voy a dejar como viudos a los 7 que levantaron la mano. ¿Sí? Esa es una variable nominal, Michelle. ¿Sí? Estoy categorizando a los chicos que son solteros, que son casados, que son viudos, que son divorciados, porque es una variable nominal. ¿Sí? ¿Cuántos son casados? Después los mandarinas, sí. Cierto, eso es una categoría, ¿no? Michelle, con este ejemplo de Oliver está claro entonces que es una variable nominal, mija. Sí, que gracias. Ya, con el ejemplo de los una pregunta. mandarinas quedó claro la categoría. Una pregunta, Inge. Cris, dime. Un ejemplo nominal puede ser un tumor benigno o maligno. Claro, es como es claro, estamos categorizándolo como benigno o categorizándolo como maligno. Ok. Sí. Por ejemplo, ¿por ahí alguien preguntaba algo? Sí, Luis. Luis Valdivieso, ya, te escucho mejor. Inge, también podría ser datos nominales la asistencia de los alumnos a la materia de estadística. ¿Cómo sería la asistencia, pero?
¿Cómo le categorizarías? Los En un sí atrasados, o en los que no no. asisten y los que Los están en clase. dormidos. La Las categoría horas en las que entran, tal vez. ¿La qué, mija? Las horas en las que ingresan, los que entran puntuales, los que entran después de una hora o media hora. Exacto, pero ¿cómo les daríamos la categoría? Por ahí dijo, Masherly dijo puntuales, impuntuales. Puntuales, atrasados, los que no Exacto, asistieron. exacto. Son categorías que le estamos dando. Entonces eso es nominal. ¿De acuerdo, mis chicos? Tenía una pregunta. Dime mejor. ¿Y cómo esos datos pueden pasar a ser ordinales? Porque según ahí leí que se podía transformar. Como Ya vamos a ver eso. también ordinales pueden ser numéricos. Exacto. Ya le vamos a poner en los ejemplos de eso, pero es bastante obvio y es bastante sencillo pasarlos a como denominales o se los puede categorizar como ordinales. ¿Sí? Ahora, pongamos ejemplos de ordinales y ahí sí vemos qué tan sencillo es cambiar ese orden. ¿Cuáles serían ejemplos de ordinales, chicos? ¿Cuáles podrían ser ejemplos de ordinales? Puede ser Inge el rango de policías. Ya, ¿cómo sería? Pero específicamente, Cris. O sea, sargento, capitán. Ya, ¿por qué sería nominal, chicos, esto? Perdón, ordinal. Porque Existe una... Porque se ve en secuencia. ¿Existe un orden? ¿Existe qué cosa? Por ahí me decían algo más. Una secuencia. Una frecuencia, una jerarquía, ¿no? Ajá. Existe una jerarquía. Por lo tanto, eso es un orden e indica justamente datos ordinales. Mari, te escucho. ¿Qué podrían ser tal vez las edades de cada uno de nosotros? No te escucho muy bien, Mari. ¿Me escuchan? Ahora sí, a ver. Mari. Profe, aquí sí podrían ir los días de la semana que mencionaba hace rato un compañero. ¿Me escucha, Inge? Claro, sí, en el contexto, claro, porque tenemos nosotros, por ejemplo, el horario de clases, ¿no? ¿Y cuál es el horario de clases definido? Es que el horario primero nos indican que va de lunes a viernes. Solo ahí al escuchar que nos dicen de lunes a viernes, ya me están indicando un orden. Por lo tanto... Inge, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, mija. Le decía que podría ser el rango de edades de cada uno de nosotros, por ejemplo, de 18 a 22, por ejemplo. Ya. ¿Qué otra? Seamos más específicos con eso. Inge. Podemos establecer con las edades. Puede ser la niñez, adolescencia. Exacto, puede ser niñez, adolescencia. Estamos dándole un orden. Pero si nos vamos con el ejemplo que puso Masherly, si no estoy mal, ella decía un rango de edades. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner un rango de edades de 17 a 21 años, ¿sí? Un rango de edad de 19 a 20, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy dando? Es un orden de edades, un grupo de edades. ¿Será ordinal si yo les digo? Tengo 100 estudiantes de primer semestre. Tengo 80 estudiantes en segundo semestre. Tengo 30 estudiantes en tercer semestre. Tengo 100 en cuarto y tengo 100 en quinto. ¿Serán datos ordinales o nominales? Son ordinales, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué serán ordinales? Porque sigue una secuencia ahí. Sigue una secuencia de semestres. No se olviden. Independientemente del... Pero eso dependería, Inge. No se olviden siempre del contexto que estemos analizando, ¿sí? Pero no se olviden que siempre los datos ordinales
distinguen qué cosa, orden, jerarquía, secuencia, pero más allá de secuencia es orden, jerarquía. Por ejemplo, vamos a ver, le voy a escuchar a Lisbeth Yupanqui. Por ejemplo, yo digo el estado de ánimo de los estudiantes, que sería feliz el 1, infeliz 2 y triste 3. Ya, a ver, ahí vamos a distinguir dos cosas, Liz, y para todos, ¿no? En buena hora puso ese ejemplo. Estado de ánimo, yo le puedo categorizar como feliz, triste, ¿qué más me dijiste, Liz? Infeliz. No digámosle feliz, pongámosle feliz, Enojado. triste, enojada, ¿sí? Enojado. Ojo, me voy a quedar solo con esos 3 categorías, feliz, triste, enojado. Si yo le describo así como está, ¿qué tipo de dato sería? Nominal. Sería nominal. Nominal, exacto, porque está haciéndose una categoría y no hay un orden que defina esta variable. ¿Por qué? Porque yo en cualquier momento puedo estar animado, en cualquier momento puedo estar triste, ¿sí? Puedo estar feliz, pero no hay un orden para estos 3 estados de ánimo. Pero Liz añadió luego algo y dijo, ¿qué cosa? Feliz con el número 1, triste con el número 2 y ¿cuál era el tercero? Enojado. Con el 3. Con el 3. ¿Sí? ¿Qué le estoy dando allí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy forzando? Está dándoles un orden. Estoy dándoles un orden, ¿sí? Entonces ahí sí serían datos ordinales, porque yo le estoy dando un orden. Primero va a ser, ¿cómo es? Feliz, luego va a ser triste y luego se va a poner enojado. ¿Sí, mis chicos? ¿Está claro entonces con eso? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Gracias por los aportes, chicos. Y los datos numéricos. Los tipos de datos numéricos, obviamente, son ¿qué cosa? Datos que nos indican cantidades, ¿sí? Que nos indican cuántos datos existe de una determinada variable, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de dato numérico. Ojo, pero puede ser que yo esté analizando, ¿sí? Datos cualitativos o puede ser que esté dando datos cuantitativos. Pero básicamente cuando nosotros hablamos de números, de puros números, estamos hablando de datos cuantitativos, es decir, que se pueden cuantificar, que se pueden contar. Y aquí ya ustedes pueden diferenciar 2 términos nuevos, cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Y aquí venimos justamente a esto, a los datos cualitativos, ¿sí? Que son, ¿qué cosa? Características o propiedades de una variable. Por ejemplo, les he puesto aquí el género, que ya venimos conversando, nominales, ¿no? La religión, el estado civil, el lugar de nacimiento. Es decir, la variación de estas variables se expresa con palabras y no con números. ¿Sí? Para el trabajo estadístico es necesario expresar la variación de estas variables mediante conteos, razones o porcentajes. Por ejemplo, yo puedo decir que el 50%, no, vamos a decirle un 30% de los estudiantes de cuarto semestre tienen un estado civil ¿qué era el primero que les pregunté? Viudos. De viudos, ¿sí? Entonces, si se fijan, el 30% de los estudiantes de cuarto semestre son viudos. ¿Sí? Ojo, estoy hablando de un porcentaje, ¿sí? Pero estoy describiendo una variable nominal. ¿Sí? El momento en que yo no diga porcentaje, sino que el momento en que yo diga
6 estudiantes de cuarto semestre son viudos. ¿Qué tipo de datos serían? Cualitativo. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Denme un minutito, por favor, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, entonces, en pantalla ustedes pueden ver ejemplos justamente de datos cualitativos y como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el segundo, número 2. Dentro de esta población se estima que el 75% es de religión católica, mientras que el 25% restante pertenece a otras religiones. Entonces, si ustedes se fijan, eso es un ejemplo de descripción con datos cualitativos, porque estoy describiendo, ¿sí?, una característica, una variable nominal, pero la estoy describiendo con porcentajes, ¿sí? Entonces, mis chicos, eso es datos cualitativos. Veamos ahora los cuantitativos. Aquí, en cambio, se presenta mediante números. Por ejemplo, la estatura, el saldo promedio en una cuenta, porque tengo que darle valores, ¿no es cierto? La vida útil de un repuesto, ¿sí? Esos son datos cuantitativos. Pero dentro de los datos cuantitativos tenemos dos tipos de variables, que se le puede decir, o dos tipos de datos cuantitativos. Aquí tenemos tipos de datos discretos y tipos de datos continuos. Les voy a dar 5 minutos para que lean eso, para que googleen y me digan ustedes las opiniones y ejemplos de datos discretos y de datos continuos. ¿Me escucharon? Sí, profe. Listo, 5 minutos. Inge, un favor, puede ponernos a todos de asistentes que están eliminando de la reunión. Sí, ya les modifico, mija. Yo les dejé libre para que puedan ingresar a los chats, pero qué barbaridad con ustedes. Ya, están cambiados, mija. Gracias.
Listo, mis chicos. ¿Cómo les fue? Bien, profe. Bien, profe. Ya, a ver. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, una variable o un dato discreto, ¿sí? Son aquellos cuya variación numérica se representa por números enteros, ¿sí? Por ejemplo, el número de autos vendidos en el año anterior. Se puede decir que se vendieron 20 autos, ¿sí? Ojo, números enteros. El número de personas que migran hacia otros países, 50,000 personas, ¿sí? El número de matrículas que emitió la carrera de Ingeniería Ambiental el semestre pasado, 700 matrículas, ¿sí? Son datos enteros. Eso es un dato discreto. ¿Sí, mis chicos? Eso es un dato discreto. Ya ustedes me van a dar los ejemplos. En cambio, un dato o una variable continua, primero son aquellas que se obtienen de mediciones, ¿sí? Con determinados instrumentos. Por ejemplo, una variable continua puede ser, por ejemplo, entera o decimal. Pero ojo con lo que les estoy diciendo. Son aquellas que se obtienen de mediciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la estatura, ¿sí? 1,60 puede ser un número exacto, o puedo decir, yo mido 1,62, 1,64, ¿sí? O puedo decir 162 centímetros, ¿sí? Estoy expresándolo de forma decimal o de forma entera, pero es un valor que estoy midiendo, ¿sí? Por ejemplo, el peso de una persona, ¿sí? Vamos a decir que yo peso 50 kilos, ¿sí? Es entera, ¿no es cierto? Pero está obteniéndose desde un instrumento de medición, por lo tanto es continua. Y si ese peso yo le convierto a libras, me va a dar ¿cuánto? 110 libras y de pronto un poco más, ¿sí? Entonces, eso es una variable continua, ¿sí? El diámetro, por ejemplo, el peso de los enlatados, ¿sí? Variables químicas, variables ambientales, que son tomadas desde mediciones, son variables continuas. No sé si estamos claros, chicos, con esto de variable discreta o dato discreto y variable o dato continuo. ¿Chicos? Sí, Paula. Sí. Sí, profe. Ahora sí, Elenita, te escucho. Ejemplos, mija, de los dos tipos. Ya, de dato discreto podemos decir la talla de los zapatos, porque podemos contar. O también el número de la cantidad de letras en el abecedario. Y en continuo podemos decir la medición de la temperatura. Ya, muy bien. A ver, ¿Yo déjenme puedo ver participar? quién. Sí, mejor. Lo que pasa es que estoy fuera de la pantalla del Teams y no les veo. Ya, Ya, te por escucho. ejemplo, una medición discreta puede ser el número de familiares que se encuentra dentro de una casa, y una continua puede ser el tamaño que tienen los tornillos que se miden con un instrumento cuando salen de la fábrica. Exacto, sí, muy bien. Otro ejemplo, chicos. A ver, profe, de variable discreta podría ser el número variable. Nayeli Flores. Fernando, baja la mano, mijo, para no confundirnos. Ya, una discreta podría ser la cantidad de personas que se inscribieron para una carrera. Y la continua puede ser la velocidad que cada uno de estos participantes se hicieron en el recorrido. Ya, fueron corriendo. Ajá. Ya, listo. Jenny Velasco. Ya, profe. Variable discreta podría ser el número de habitantes de un país o ciudad, y de variable continua la distancia recorrida de un lugar a otro. Ya, muchas gracias.
Génesis. Como Génesis. dice, Es que a mí no me deja levantar la mano. ¿Quién es? Génesis. Yo, está Ortiz, hablando. es que no me deja levantar la mano. Ya, dame un minutito, Diego, Para que ya decir te voy a luego, dar. ya. Ya. Génesis, te escucho, mija. Sí, me escuché, Inge. Bueno, ya, de la variable discreta sería el número de empleados de una fábrica. Y en la continua podría ser la velocidad de un vehículo. Ya, ¿cuál me dijiste de como ejemplo de variable discreta? El número de empleados de una fábrica. Ya, exacto. Gracias, mija. A ver, vamos a ver. Fernando ya participó, Fausto, ya tienen por ahí una al menos. Déjenme ver quién no tiene. Nayeli Manillo. Ya, profe. La discreta podría ser el número de libros de una librería y el continuo la medición de la densidad. Ya, muy bien, gracias. Adriana Pagalo. Ya, profe, la variable discreta puede ser el número de hijos de una familia y en variable continua las calificaciones de los exámenes. Ya, gracias. A ver. Pablo. Jinson. Sí, Inge, ¿me logra escuchar? Sí, mijo. En la variable discreta podría ser el número de hijos o el número de habitantes de una casa. El de continua puede ser el contenido de alcohol en una cuba libre, estatura, tiempo. Ya. Usted está pensando en cubas libres. A ver. Luis Tapia. Ya Inge, lo que es en datos discretos sería el número de mascotas que se encuentran en una casa y en los continuos sería la altura de una persona. Ya. Otro que no sea a la altura, porque eso ya les dije yo. Ya dijeron los compañeros. ¿Cuál se te ocurre, La Luis? altura, el peso, la temperatura de una olla. Ya, la temperatura de la olla, bueno, podríamos decir la temperatura de la olla. Jefferson. Ya ingeniera, una variable discreta sería la batería de nuestro teléfono, o sea, el porcentaje de carga. Y una variable continua sería los litros de una botella, porque generalmente a veces no son exactos. Ya. Listo, gracias, Jefferson. Diego me parece que dijo que no le dejaba levantar la mano. Diego. No, Fausto era alguien que yo puedo No. decir. No. Ortiz no me dijo el apellido. Sí, yo Ortiz. Fausto. Ah, es que tengo dos chicos Fausto. Fausto Inca y Fausto Ortiz. Listo, a ver, Fausto, te escucho mejor. A ver. Ya tiene que inventarse otros ejemplos porque ya me dieron algunos, ¿verdad? Como discreta puedo decir el número de animales en una granja. Y como continua puedo decir el volumen de agua en una piscina. Ya, gracias, Fausto. Creo que hasta aquí, mis chicos, porque algunos chicos no les he tomado en consideración, porque ya, por ejemplo, Oliver, Milton Valdivieso, Fausto Inca, Vicky, Cris Parreño, Mariela, Lisbeth Yupanqui, me parece que no le han notado. Ya tienen actuaciones, entonces estoy tratando de que todos, al menos todos, registren una actuación. Diana no la he escuchado. Diana. Aquí estoy. ¿De cuál Diana? Diana, tengo solo una Diana. Hay dos Dianas, Inge. Ay, Dios, Diana. Se me trabó la lengua. Ya me olvidé, Diana, perdóname. Diana Castillo. Ya, Inge, en la variable discreta podría ser cuántas cantidad de dedos tengo en la mano. En la continua puede ser la longitud quizás de un tenedor o la anchura de algún balón.
Ya, la anchura, pero ¿cómo diríamos de la anchura? Porque como anchura del balón no puedo medirle. ¿Cómo sería la variable? El diámetro, exacto. ¿Sí? Ojo, al balón no le puedo medir la anchura. Perdón, Inge, Ya, diámetro. pero tenemos la idea clara, ¿no? Diana, ahora sí la otra Diana. Ya, a ver, Inge. Por ejemplo, uno de variable discreta continua sería el volumen de agua de una piscina. Ya, y ahora de una discreta podría ser el número de hijos de una familia. Ya, pero eso ya me dijeron, invéntese otro. Por ejemplo, el número de jugadores en un equipo de baloncesto, entonces. Ya. A ver, vamos a ver. Ya voy a seguir haciendo preguntas. Gracias, chicos. Bajen, por favor, las manos para poder continuar. Entonces, no sé si está claro. Entonces, ¿cómo distinguir un dato continuo y un dato discreto? En resumen, tengo la percepción de que está claro ese panorama, ¿verdad? Chicos. Sí. Ya. En la prueba de diagnóstico, si ustedes se recuerdan, yo les hice una pregunta. Y si ustedes se recuerdan, ahí les preguntaba sobre qué tipo de dato era uno que yo les había mencionado. Y les voy a leer. Cuando hablamos de número de bacterias que ha tenido una persona, estamos hablando ¿de qué tipo de dato? Sería continuo, Inge. Continuo. Sería continuo, exactamente. ¿Por qué? Primero, porque es un dato que está siendo medido, ¿no es cierto? Se está obteniendo de un instrumento. Por lo tanto, es un tipo de dato continuo. ¿Pero qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. 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 Exacto. Cuantitativa porque estoy diciendo número de bacterias. Entonces es cuantitativa, pero de tipo continuo. ¿Sí, mis chicos? Sí. Entonces, de pronto, para los que se equivocaron en esa pregunta, tenemos claro entonces de qué estamos hablando. Si les preguntaba qué tipo de variables existe en estadística y les daba las opciones de numérica, de cuantitativa, de decimal y de cualitativa, ¿cuál sería la respuesta correcta? Tipos de variables en estadística. Cualitativo. Discreta y continua. Discreto y continuo. No, nunca mencioné discreta. Dije numérica. ¿Sería intervalo o de razón? No, escuchen lo que les estoy preguntando. Tipos de variables en estadística y les doy 4 opciones. Primera opción, cuantitativa. Segunda opción, variable numérica. Tercera opción, cualitativa. Y cuarta opción, decimal. ¿Cuáles son los tipos de variables en estadística? Cuantitativa y cuantitativa. Exacto. Cuantitativa y cualitativa. Exacto, ¿sí? Y si les pregunto tipos de datos cuantitativos. Variable discreta y continua. Intervalo y de razón. Discretos y continuos, ¿sí? Discretos y continuos. Ahora, por ahí vamos a encontrar otros tipos de datos que ya los vamos a ver, ¿sí? Pero básicamente estamos dentro de la clasificación general de este tipo de datos, ¿sí? Ahora, nosotros ya estudiamos el concepto de población, estudiamos el concepto de muestra, ya sabemos qué es una muestra, ya sabemos qué es una población. Pero aquí debemos distinguir algo. La muestra, sí, la muestra justamente toma un subconjunto de la población y nos sirve para analizar, ¿verdad? A eso se le conoce, mis chicos, como un estadístico, ¿sí? Como un estadístico, ¿sí? Porque estoy
utilizando características, ¿sí? Para describir una variable, ¿sí? Entonces, a eso se le conoce como estadístico y o estadígrafo también se le conoce, ¿sí? Entonces, eso es cuando hablamos o analizamos sobre muestras. Los estadísticos o los estadígrafos, ¿sí? Se trabajan sobre muestras. Pero, ¿qué sucede si yo voy a trabajar o analizar sobre toda la población? Sí, ya no voy a trabajar sobre los 40 estudiantes de cuarto, sino voy a trabajar sobre toda la población estudiantil de la Politécnica, que son ¿cuántos? Alrededor de 22,000 estudiantes, si no estoy mal, ¿no es cierto? Entonces voy a trabajar sobre toda esa población, mis chicos, y a eso se le conoce en cambio como parámetro, ¿sí? Cuando analizamos poblaciones completas, ¿sí? Cuando analizamos todos los elementos de una población, estamos hablando de parámetros, chicos, ¿sí? De parámetros. Y vamos a ver algo que para que ustedes lo distingan, porque normalmente en internet o en videotutoriales de pronto van a ver cierta simbología que puede ser que genere confusiones, pero yo estoy segura que ustedes no se van a confundir. Y aquí tenemos la diferencia. Estadísticos, les había dicho sobre qué trabajamos, sobre muestras, y parámetros trabajamos sobre poblaciones. Pero, sí, las medidas de estadísticas yo las puedo calcular sobre los dos. ¿Cuál es la diferencia? Miren, si yo trabajo sobre muestras y calculo la media aritmética, por ejemplo, miren la simbología que se utiliza para representar la media aritmética, pero de una muestra. Y miren la simbología que se utiliza para representar la media aritmética, pero de una población. Por eso es que se le dice a este estadístico y a este se le dice parámetro. Por ejemplo, la desviación estándar. En la muestra, ese es un estadístico que se representa con la letra S, y en cambio, en la población se representa con la letra, ¿cómo se llama esta letra? Este símbolo. Delta. ¿Seguros? Sigma. Sigma. Exacto, sigma. ¿Sí? La varianza se representa con una S al cuadrado, ¿sí? Siempre y cuando hablemos de qué cosa, de muestras, y en cambio, sigma al cuadrado se representa cuando hablemos de poblaciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, el alfabeto que se está utilizando aquí, estos símbolos son alfabetos latinos para lo que son estadísticos, y el alfabeto griego, en cambio, se utiliza para representar a los parámetros, es decir, para el análisis de poblaciones. ¿Sí, mis chicos? Y miren aquí este tamaño. Sí, cuando hablamos de muestras, ¿qué les había dicho? ¿Qué símbolo utilizamos? La N minúscula. Y cuando hablamos de población, estamos hablando de ¿qué cosa? De N mayúscula. Cuando hablamos de proporción en muestras, simbolizamos con la letra P, y en cambio, pi representa la proporción en cuanto a poblaciones. Por lo tanto, este término de estadístico se utiliza y representa las medidas aritméticas calculadas sobre muestras, y el parámetro, en cambio, representa las medidas estadísticas calculadas sobre poblaciones. No sé si tenemos claro eso, mis chicos. Entonces, cuando ustedes miren de pronto en internet alguna información, alguna simbología, ¿sí? Ustedes van a poder identificar si estamos haciendo un análisis sobre una muestra o sobre una población. Si estamos hablando sobre un estadístico o estamos hablando de un parámetro.
Inge, una pregunta. Dime mejor. ¿Por qué población o sea, con pi, el parámetro? ¿Por qué? Claro. Ahí sí, la pregunta me tomaste de sorpresa, mijo. El pi. Porque normalmente estas simbologías de aquí son, mijo, tomadas del alfabeto griego, como te decía, pero esta simbología ya es publicada y tiene años utilizándose. El origen del por qué se dio el pi a la proporción no te lo sabría decir, porque prácticamente es del origen que tú me estarías preguntando de por qué se le dio el pi a la proporción. O sea, ¿no sería con P mayúscula? No, mejor, sino es con el pi, con esta simbología. No sé si me escucharon. Sí, se le escuchó, Sí. profe. Listo, mis chicos. Entonces, hasta aquí en la clase de hoy. Espero que haya quedado bastante claro. Por favor, como siempre se les recomienda, no se limiten a solo lo que se les da aquí. Pueden leer de otros libros. Se recomienda de libros. Se les ha puesto la bibliografía en el sílabo para que ustedes puedan ampliar esos conocimientos, despejar dudas si es que quedó alguna duda. Y mis chicos, nos veríamos, no les voy a enviar todavía tarea, porque nos veríamos el día viernes, si no estoy mal. Y ahí sí, llevarían una pequeña tarea para que no se aburran el fin de semana. Es feriado, ¿eh? Ah, sí, hoy es feriado. Peor todavía. Es Bueno, Halloween, ingeniera, es el otro. No será mala gente. Hay que ir al paro, Inge. Sí, hay que ir a visitar a los abuelitos. Sí, ingeniera, la cosa va por la... Pasar de Los familia. deberes se dejan todo al último. Como Han de buenos ir a hacer el ecuatorianos. miércoles de noche han de estar haciendo los deberes que son para el jueves. Y para el viernes han de estar haciendo el jueves de noche. Hay que ir al paro, Inge. ¿Será que Vamos puedes a- subir el documento, por favor? Sí, claro, mija. Me parece que sí está en el aula, ¿o no? Está en el aula Sí, virtual. que ya está en el aula. Sí, está, Sí, ya profe. está. Y es más, me parece que Ya, está gracias. ya con la materia de las próximas clases. Entonces, un gusto, chicos, que tengan... no, pues sí, un resto de semana bien. Que les vaya muy bien. Inge, disculpen. Antes de que se vayan, no se olvidará del foro, por favor, de activar. Ya, en este momento les activo. Y solo permítanme, chicos, leer el listado que yo tengo de participantes en clases. La clase igual estuvo grabada. Y por favor me dicen si de pronto a alguien no le tomé en consideración. El orden en que les menciono no importa, ¿no? Sino que están simplemente tomados en cuenta. Oliver Chango, Vicky Valladares, Carla Yauli, Cecia Sierra, Adriana Pagalo, Fausto Inca, Luis Torres, Pablo Chacipanta, Luis Bravo, Mariela Saquinga, Mauro, Ingrid Melaños, Cristian Parreño, Cristian Muñoz, Winner Vizcaíno, Wilson Cantos, Diana Guevara, Diana Castillo, Lisbeth Yupanqui, Fausto Ortiz, Elena Morán, Fernando Cunalata, Nayeli Flores, Jenny Velasco, Génesis Quisintuña, Nayeli Manillo, a Adriana Pagalo le he puesto otra vez, pero ya estaba, Jinson Musco y Luis Tapia. Y que yo también participé. Marceli, sí le mencioné, pero o no. No, a mí no me mencionó. Ya le anoto.
¿Alguien más, chicos, de pronto que me haya olvidado? Profe, a mí me nombró en antes, pero por eso no me dejó participar porque me dijo que ya tenía participación, pero en este momento ya no sale mi nombre de vuelta. Ya, sí, verdad, es mío. Macheli, ¿qué apellido es? Gaibor. Ya se ha olvidado, dígame usted. Listo, mis chicos, entonces ese listado ya les voy a pasar también en el aula virtual. Les voy a pasar el link de la clase, el registro de asistencia del Teams y el registro de actuaciones en clase. Algo que voy a dejar claro, mis chicos, como veo en la dinámica de la clase, que no sé cómo les parece a ustedes, bien, mal, se pierde demasiado tiempo, ¿cómo le ven? Súper bien. Sí, está bien. Bien, parece bien. Listo, mis chicos. Entonces, entonces voy a hacer solamente con que hayan participado una vez, ya registran. Entonces, tomando en consideración eso, yo tomaré al final la decisión si de ponerles a todos el 1 de actuación en clase. Obviamente que va a depender también que participen en los foros, pero se les agradece por la participación, por el dinamismo que lo ponen, que lo hace menos aburrido. Así que, mis chicos, nos vemos el día viernes, si no estoy mal. Linda noche, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Pase bien, Inge.